Vamos a sumergirnos en la historia de cómo un hombre de Polonia, un hombre forjado por la tragedia, se convirtió en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Y es que el Papa Juan Pablo II no solo lideró la Iglesia, ayudó, literalmente, a cambiar el mapa del mundo. Fijaos, el 16 de octubre de 1978, la fumata blanca sobre el Vaticano anunció algo que para muchos era impensable. Por primera vez en 456 años, el nuevo Papa no era italiano, era un cardenal de Polonia, un país que en ese momento estaba atrapado detrás del telón de acero. Y desde el balcón de San Pedro, sus primeras palabras fueron toda una declaración de intenciones. Resonaron como un desafío. En una época marcada por el miedo, por la Guerra Fría, por la opresión, este mensaje se convertiría en el lema de todo su pontificado. Valentía frente al totalitarismo. Pero, ¿de dónde salía esa fuerza, esa convicción tan inquebrantable? Bueno, para entenderlo, tenemos que viajar a su infancia, en Wadowice, en Polonia, porque es ahí, entre la tragedia personal y el caos de la historia, donde se forjó el carácter del futuro Papa. Su juventud estuvo marcada por la pérdida, una detrás de otra. Imaginaos, antes de cumplir los 21 años, Karol Wojtyła ya había perdido a su madre, a su hermano y a su padre. Se quedó huérfano, viviendo bajo la ocupación nazi. Todas estas pérdidas sembraron en él una empatía profundísima con el sufrimiento humano. Y bajo el yugo nazi su vida se convirtió en un acto de resistencia constante. Cada cosa que hacía era un desafío al sistema. Trabajaba en una cantera para que no lo deportaran, actuaba en un teatro clandestino para mantener viva la cultura polaca y, lo más importante, estudiaba en secreto para ser sacerdote, manteniendo viva la fe en la más absoluta oscuridad. Pero la pesadilla no acabó con los nazis. Tras la guerra llegó otro totalitarismo, el comunismo, que se apoderó de Polonia. Y fue en esta atmósfera de vigilancia constante y de represión donde el padre Wojtyła aprendió a ser un pastor de una forma totalmente única. Para poder saltarse la vigilancia de las autoridades, adoptó un apodo, Wujek, que significa el tío. Se llevaba a los jóvenes a las montañas, a los ríos y convirtió la naturaleza en su propia catedral. Allí, lejos de oídos indiscretos, hablaba de filosofía, de fe, de todas esas verdades que el régimen intentaba aplastar. Su ascenso en la jerarquía de la Iglesia fue, la verdad, meteórico. Como obispo se convirtió en una voz muy influyente durante el Concilio Vaticano II, que fue un momento clave de modernización para la Iglesia. Y allí defendió con una pasión increíble la libertad religiosa, hablando con la autoridad de quien sabe lo que es vivir sin ella. Y esto es clave para entenderle. Su lucha contra el comunismo no era política en el sentido tradicional. No usaba armas, usaba ideas. Su resistencia se basaba en defender la dignidad humana, la cultura, la fe, porque estaba convencido de que la verdadera libertad está en el espíritu, y eso no hay régimen que pueda aplastarlo. Y claro, una vez elegido Papa, el mundo entero se convirtió en su parroquia. Llevó ese mensaje que había forjado en Polonia a todos los rincones del planeta y se transformó en un auténtico peregrino global de la esperanza. Es que ningún Papa había viajado tanto. Para que nos hagamos una idea, recorrió una distancia equivalente a ir a la Luna y volver 3 veces. Su misión era muy clara, llevar el Vaticano a la gente, ya fuera en estadios abarrotados, en selvas remotas o en las favelas más pobres del mundo. En su primera visita a Polonia como Papa, esta oración, que pronunció ante una multitud gigantesca, fue como una chispa en un polvorín. Muchos consideran que inspiró el nacimiento del movimiento Solidaridad y que marcó, de hecho, el principio del fin del dominio comunista en Europa del Este. Pero claro, esa esperanza que predicaba también lo convirtió en un objetivo. Y el 13 de mayo de 1981, en medio de una multitud que lo aclamaba en la plaza de San Pedro, el sonido de varios disparos silenció al mundo entero. Sobrevivió de milagro, después de perder casi 3/4 partes de su sangre. Pero lo que de verdad dejó al mundo en shock fue su respuesta a esa violencia. No buscó venganza, sino que fue a la celda de su atacante para ofrecerle su perdón. Un acto de misericordia radical que nadie esperaba. Y con esto llegamos a su última peregrinación, la del sufrimiento. Sus últimos años estuvieron marcados por la enfermedad, pero en lugar de ocultarla, la convirtió en su enseñanza final, y seguramente la más poderosa de todas. Se negó en rotundo a esconder su fragilidad. Mientras la enfermedad de Parkinson iba debilitando su cuerpo y apagando su vozarrón, su testimonio se hacía cada vez más fuerte. Que toda vida, sobre todo cuando sufre, tiene una dignidad que es inquebrantable. Al final, su propia fragilidad se convirtió en un lenguaje universal. Ya sin necesidad de palabras, le enseñó al mundo que el valor de una persona no está en su fuerza física, sino en su capacidad de amar y de perseverar hasta el final. Llegamos ya al final de su viaje en la Tierra y al inmenso legado que dejó,
Un legado que, como vamos a ver, empezó a manifestarse casi inmediatamente después de su muerte. Estas fueron sus últimas palabras, el 2 de abril de 2005. Una conclusión serena y pacífica para una vida de lucha, de fe y de peregrinación constante. Durante su funeral, la plaza de San Pedro no solo estaba llena de gente de luto, sino de una convicción abrumadora. Las multitudes empezaron a gritar «Santo súbito», pidiendo que se le reconociera como santo de forma inmediata. Un testimonio increíble del impacto que tuvo en millones de vidas. Y la Iglesia respondió. El proceso fue extraordinariamente rápido. En menos de una década, impulsado por esa devoción global, fue declarado oficialmente San Juan Pablo II. Y así, nos quedamos con esta pregunta, que es la que lo resume todo. ¿Cómo un hombre forjado en las peores tragedias del siglo XX se convierte precisamente en su símbolo más duradero de esperanza?